La prédica de hoy se titula Rubén y el peligro de la bondad fuera de Dios. Rubén y el peligro de la bondad fuera de Dios. O sea, toda bondad, todo lo bueno que uno buscamos fuera de Dios, la Biblia nos señala que hay un peligro. Nuestros tres pasajes testigos de hoy son, el primero es Salmos 31, 19. Salmos 31, 19 en la Reina Valera dice así: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Amén. Que Dios guardó su bondad ¿para quiénes? Para los que tienen temor de Dios, para que lo respetan, para que respetan sus mandamientos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros estamos aquí reunidos porque respetamos el mandamiento de que hay que congregarse cuando uno puede, ¿verdad? Respetamos el mandamiento de orar por otros, de alabar a Dios, etcétera, ¿no? Y aquí estamos reunidos, los santos. Él ha guardado su bondad para ellos y lo ha demostrado, dice aquí el salmista, ¿no? A los que esperamos, los que confiamos y esperamos ¿en quién? En el Señor, ¿verdad? Nahum, el segundo pasaje testigo es Nahum, capítulo 1, versículo 7, seguimos en la Reina Valera. Nahum 1:7 dice así: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Bueno, aquí otra vez enlaza confianza con bondad de Dios. La confianza es de nuestra parte, ¿no? Tener fe en que Dios es bueno. Y por eso Él reserva su bondad para los que confían en Él. Por eso aquí el profeta Nahum dice: Jehová es bueno, es la fortaleza en el día de la angustia, cuando estamos padeciendo situaciones de dificultad o escasez, porque Él conoce a los que confían en Él, a los que tienen fe. Y el último y tercer pasaje testigo del día de hoy es Romanos capítulo 11, versículo 22, en la Reina Valera. Romanos 11, 22 dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y aquí este pasaje, el apóstol Pablo está enlazando la bondad y la disciplina de Dios. ¿Está bien? La severidad o disciplina ciertamente para con los que cayeron, o sea, los que tropezaron. Aquí se refiere el apóstol en específico de los judíos, pero podemos extrapolarlo para los cristianos también, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Podemos extrapolarlo fácilmente para los cristianos que se desviaron de la verdad, que se entibiecieron, se enfriaron de la fe, etcétera, ¿no? Pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Me gusta esto porque lo pone bien claro el apóstol Pablo, sin pelos en la lengua. La bondad de Dios para los de la fe, los cristianos, pero si permaneces en esa bondad. ¿En la bondad de quién? De Dios. Acuérdese, no es por obras. O sea, si yo permanezco en otra bondad que no sea la de Dios, ahí está el problema. Pero si yo permanezco confiando en la bondad de Dios, entonces esa bondad de Dios, tarde que temprano y más temprano que tarde, se va a manifestar en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros los cristianos debemos de disfrutar, de experimentar la bondad de Dios. Eso es lo que mantiene ¿qué? Nuestra fe encendida. Hay que permanecer entonces en la bondad de ¿quién? De Dios, y no en la de los hombres. Si vemos la vida de Rubén, el personaje de hoy, el hijo primogénito de Jacob, podremos corroborar que él era una persona muy esforzada, trabajadora, era una persona, un hombre sensible. O sea, era de los de antes, un hombre rudo, quizás así, ¿verdad? De rancho, como le dicen aquí en México. Pero también era un hombre sensible, de un corazón dispuesto, ¿verdad? Sensible a las necesidades de otros.
de, como dicen ahora, de buen corazón, ¿verdad? Esas personas que nunca le hacen mal a nadie y que están buscando hacer bien en lo general en su vida. Nosotros, ¿cuántas veces decimos estas expresiones? Mi hijo pues, no es cristiano, pero es un buen muchacho. ¿Decimos eso? Yo lo he escuchado muchas veces. Mi hija no es cristiana, pero pues es una joven decente, una buena muchacha. Mi marido todavía no es creyente, pero es un buen hombre, ¿verdad? Mi esposa todavía está en la religión tradicional quizás, pero es una buena madre, una buena esposa esforzada. ¿Cuántas veces decimos o pensamos que alguien puede ser bueno estando apartado de Dios? Piénselo, chéquelo en su quehacer, en su diario. Yo este tipo de palabras yo las he escuchado mucho dentro de la iglesia. Nosotros pensamos que es buena gente. Mi hijo, mi esposa, mi padre, mi amigo o alguien que me hace un favor. Quizás dice, el presidente es bueno porque pues, me da la pensión. No, pues eso es bueno, ¿no? O sea, el ser humano es así, tenemos un sesgo subjetivo. ¿Por qué? Por nuestras relaciones familiares, de amistad o quizás de trabajo o de recibir algún favor. ¿Sí me entiende? Entonces, cometemos el error de asignar una característica que solo compete o pertenece ¿a quién? A Dios hacia las personas. Y lo utilizamos de manera indiscriminada. Muy fácil se nos va. Ay, es un buen chavo. Ay, ese es un buen chavo porque hace esto y él hace el otro. O sea, no nos vamos a poner religiosos y estrictos diciéndole, no podemos utilizar esas palabras. No, claro que no vamos a ponernos de esa manera estrictos. Pero tenemos que entender la doctrina de Dios, ¿verdad? De saber que de las personas o de la bondad de las personas no vive el hombre. No debemos de realmente estar con esa doctrina errónea de caracterizar con las cosas que solo son de Dios en las personas. Si vamos a Marcos capítulo 10, versículos del 17, Marcos 10, 17 en la Reina Valera, lo voy a leer. El Señor mismo nos da una enseñanza bien clara con respecto a lo que acabamos de mencionar. El mismo Señor dice que al salir Él, el Señor, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de Él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, muy buena pregunta, ¿sí o no? Es una buena pregunta. Quizás la más importante de las preguntas que nos debemos de hacer en toda nuestra vida. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer para tener vida eterna? Para ser salvos, ser de la familia de Dios. Versículo 18, el Señor responde, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién? Dios. Fíjese cómo el Señor aquí, en vez de responder a la pregunta de la vida eterna que le preguntó este joven rico, primero quiso corregirlo en esa percepción que hablábamos recién hace poco. Lo quiso corregir porque esa percepción es dañina para nuestras vidas. Y le dijo bien claro, ¿por qué me llamas bueno? Fíjese, Jesús es Dios, pero ahora personificado en la humanidad de Jesús, ¿verdad? Sí lo entienden, ¿no? Jesús es 100% Dios, pero también es 100% humano. Y él personificado en la figura humana de Jesús de Nazaret, él le dice bien claro, porque esa persona no lo ve como Dios, ¿verdad? Sí lo entiende, ¿no? Lo ve como un profeta, quizás el Mesías, pero todavía no sabe que el Mesías es Dios, el Hijo de Dios, ¿verdad? Todavía no tiene eso claro y Jesús obviamente lo sabe. Por eso él dice, porque aquí muchos agarran, no, entonces si él es Dios, ¿por qué no dice que ahí que yo soy bueno porque soy Dios?
Hay que entender el contexto histórico, etcétera, etcétera. Lo estoy haciendo esta explicación porque cada vez esas doctrinas de que, que la Trinidad es una mentira y salen con puros rollos, en serio, en serio. Son doctrinas dañinas, como decirle bueno a lo que no es bueno, ¿verdad? Acuérdense como decía Isaías, le dicen bueno a lo malo y malo a lo bueno. En este caso, decirle a los hombres que son buenos. Realmente podemos decirlo, pero pensar realmente que la gente puede ser buena va a llevar a cometer graves errores en mi vida. Siempre, les puedo asegurar, porque está escrito, dice bien claro. Entonces Jesús, en vez de contestarle la pregunta directo, dice, primero lo corrige, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, que es Dios. Y ahora viene la respuesta. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, el joven rico, respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ya tiene el cielo. ¿Alcanza con cumplir los mandamientos? No, porque el ser humano es malo, no es bueno. Ese es el problema. La mayor bendición de Dios, ¿cuál es la mayor bendición de Dios hacia los hombres? La vida eterna, ¿verdad? Por eso esta pregunta está bien hecha. Nuestra inmerecida salvación. Esta es la bendición más grande, la bondad más grande de Dios demostrada hacia nosotros los hombres. El tema que el Señor aquí estaba tratando era claro, ¿verdad? Si solo Dios es bueno, tú cumpliendo los mandamientos al 99%, igual no alcanzas para llegar a la vida eterna. Versículo 21 dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. No es, ya te salvaste, ya hiciste la oración de confesión de que eres cristiano, te humillaste, lloraste y ahora la media vuelta y ya vámonos a vivir como cualquier persona del mundo. No, ven y sígueme. Pero él, afligido por esta palabra, ¿quién? El joven rico. ¿Se fue qué? Triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Y cómo nos queremos hacer ricos, verdad? Teniendo esta advertencia. No es imposible, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque las riquezas van reemplazando la confianza de Dios a la confianza en las cosas materiales. Ese es el problema. Ahora, toda esa bondad y esfuerzos en tratar de cumplir la ley de Dios, le está diciendo aquí el Señor al joven rico y a todos los que estaban presentes, no sirven de nada. ¿Por qué? Porque la bondad no mora en los hombres. Versículo 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Claro, los discípulos les habían enseñado los fariseos y los escribas de qué, de que tenían que esforzarse en cumplir la ley, ¿verdad? Que por obras podían llegar a alcanzar la gloria de Dios. Pues no habían entendido. Entonces el Señor dice en el 24, sigo, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. El problema no era cuán buenos somos para cumplir los mandamientos de Dios. A Dios no le importa, a ver cuán buenos son. A ver, ahí este casi perfecto, 90%. Y el otro, no, este era a la mitad. No, ese bien malo para cumplir mis mandamientos, 10%. No. Así no funciona. El tema principal para la máxima bendición de Dios, la vida eterna, es confiar en Dios por sobre todas las cosas, aún para lo que tiene que ver con la salvación. ¿Vivir qué? Confiando en Dios. Vivir por fe es lo que Cristo nos está ahora enseñando. Incluso vivir por fe sin considerar mi propia capacidad de ser buenos.
como el joven rico, porque el joven rico realmente parece que cumplía altos estándares de bondad. Pero Dios dice, estás reprobado, eso no sirve. Necesitas confiar en mi bondad. Y sobre esa base vas a empezar a lograr cumplir la ley a la manera de Dios. Siempre, mis hermanos, el Señor nos lleva a que nuestra salvación, la bendición más grande y todo lo que tiene que ver con la salvación, o sea, la nueva vida en Cristo, se trata de vivir por fe. ¿Cuántos dicen amén? Vivir por fe es vivir de la convicción de que yo confío y espero en ¿qué? En que este todopoderoso Dios es siempre mejor que cualquier otra opción en todos los aspectos de mi vida, en todos. Hoy la palabra de Dios nos enseña que no es suficiente con la bondad que nace en nosotros. La bondad humana nunca va a alcanzar. No trae bendición verdadera, la que permanece en el tiempo. Siempre va a ser movida esa bondad humana de acuerdo a ¿qué? A las circunstancias. Yo le estaba ayudando, pero de repente quebró mi empresa y ya no les puedo ayudar, ¿verdad? Ya no puede ser bondadoso con la gente que estaba ayudando. Por ejemplo, no es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo puede ser, no, pues estaba siendo bondadoso con este partido político porque me daban mi pensión, pero ahora no me dan mi pensión. No, malditos, traicioneros. Ahora no. Volvemos. Cambia de acuerdo a las circunstancias, la bondad de los hombres. No puedo darles porque pasó un problema con mi salud y ya no pude dar esa bondad. Solo la bondad basada en el Señor es aquella que en verdad recibe la aprobación de Dios y por ende cuenta con el visto bueno, con la bendición del Señor. Todos los que somos de la fe entendemos que solo las bendiciones de Dios son las duraderas, porque son las únicas que en realidad traen bienaventuranza, paz, gozo y prosperidad en nuestras vidas. Todo lo demás muchas veces queda en espejismos de bondad. A ver, yo estoy seguro de que levante la mano cuántas veces fueron traicionados de la bondad de alguien. Pues todos, estoy seguro. Hasta los jóvenes pueden tener varias. No, mi amiga, mi amigo, que era tan bueno conmigo. No, el amigo era para acostarse conmigo, ¿verdad? Así son los hombres, ¿verdad? Sí, cuando para acostarse con la chava, pues la tratan como una reina. Y una vez consumado el hecho, pues ya, ¿verdad? Ya se acabó. O viceversa. La chica que está interesada porque el muchacho trae dinero y ahí lo anda, ¿verdad? Y de repente quiebra el muchacho. Ya se casaron, ¿no? Su esposo es. Y ya no. Si quebró, pues no, te pido el divorcio. En las buenas nomás iba a estar contigo. En las malas, no, esa bondad yo no la traigo. Y así podemos citar muchas traiciones de las bondad. ¿De quién? De las personas, ¿verdad? Incluso nosotros fuimos los que traicionamos, ¿verdad? Primero fuimos bondadosos y después cerramos el grifo de la bondad nuestra. Lo hicimos muchas veces. El caso de Rubén nos muestra acerca de que la bondad de los hombres siempre se queda corta y no prospera en el tiempo. Al contrario, en el tiempo mengua. Dijimos que Rubén era de esas personas que tildamos nosotros siempre de buenas. Ese es un buen chavo, es un buen hombre. El nombre de Rubén, fíjense lo que significa. El nombre de Rubén es la combinación de la palabra Ru y Ben. Ru en hebreo es Raá, que significa aparecer, contemplar, mirar, manifestar y aprobar. Ben significa hijo en el hebreo. Entonces, ¿qué es? Contemplar, mirar a Ben, al hijo, que en este caso habla de bendición. Contemplar la bendición. Rubén es como mi madre, cuando Lea, la madre, dijo, ay, contemplé la bendición de Dios. En Génesis 29:32, cuando concibió Lea y dio a luz un hijo, su primer hijo,
Llamó su nombre Rubén porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Dios, o sea, Ra, contempló mi aflicción y me dio un Ben. No un Mercedes-Benz, un Ben, un hijo. La bendición que esperaba, ella, la máxima bendición que esperaba, ¿verdad? ¿Para qué? Para que su esposo lo amara. Rubén, apareció el hijo, significa. Apareció la bendición. Vean todos, significa también. Vean todos, mi hijo, la bendición en persona. Por ser el primogénito, Rubén, y por el significado de este nombre que acabamos de describir, lo más probable es que Rubén se lo tomó bien en serio, ¿verdad? Este tema. Se tomó bien en serio lo de su primogenités y también le echó muchas ganas, se ve en los pasajes bíblicos, para darle validez al significado del nombre que le pusieron y de la posición que tenía. Quiso ser bueno seguramente desde niño, porque desde niño seguramente le decían: tú, el Rubén significa esto. Ah, caray, yo soy la bendición a esta familia. Yo soy la bendición de mi madre. Ay, yo soy el primogénito también, híjole. Entonces él tomó esa actitud. ¿Es una actitud buena o mala? Claro que es buena. Quería él agradar a los hombres, ser bueno por sus propias fuerzas. Desde niño, sabiendo toda esta responsabilidad del hijo primogénito y de que su madre había puesto semejante nombre hacia él, apareció la bendición, prácticamente así le puso: apareció mi bendición a Rubén. La manifestación de la bendición en mi hijo Rubén. Entonces yo me imagino que Lea, pues siempre con Rubén era, híjole, lo consentía también, ¿no? Y Rubén, obviamente, tomó muy en serio ese nombre. Siendo un muchacho, él trabajaba duro en el campo y aún en medio de sus arduos quehaceres piensa en la angustia de su madre. A ver, ¿cuántos hijos adolescentes o jóvenes trabajan y encima con el esfuerzo, el fruto de su esfuerzo, de su trabajo, lo pone primero para comprarle algo a su madre o a sus padres? A ver. Estos tiempos casi no hay, ¿verdad? Es tremendo, ¿no? Antes, pues uno trabajaba y decía: bueno, ¿en qué puedo ayudar? ¿Ayudo con la luz? Yo le preguntaba: ¿ayudo con la luz o algo? Y me decía: no, yo la hago. Guárdalo. Yo no lo guardaba, ¿no? Me lo gastaba en fiestas, pero el tema era: a ver si puedo ser de utilidad, ¿verdad? A mis padres. Así era el joven Rubén. Un ejemplo del hijo esforzado que honra a sus padres. Y después otra historia en la Biblia nos cuenta cómo él va y encuentra unas mandrágoras. Y en vez de por ahí comérselas o repartirlas o hacerse el galán con alguna señorita por aquí por allá, ¿qué hace? Lo primero que piensa, ¿en quién piensa? En su madre. ¿Cuántos quieren tener un hijo así, verdad? Todas las madres, ¿verdad? No, pues que ya vimos que estas mandrágoras, ¿qué decían? En los tiempos antiguos se tomaban como que traían fertilidad. Quizás es cierto, por ahí activaban biológicamente cosas para hacer más fértiles, no sé, no sabemos, pero así desde la antigüedad lo tomaban las mandrágoras. Pero fíjense, ¿en qué resultaron estos actos de bondad de parte de Rubén? Vamos a analizar eso. La precipitación y, vamos a decirle así, la impetuosidad de Rubén tuvieron siempre consecuencias no muy buenas. Vamos a decirle así, negativas. Con el incidente aquí de las mandrágoras, por ejemplo, si él hubiese esperado, fíjense bien, si él hubiese esperado a que Raquel saliera de la tienda de Lea y no lo viera, podía haber evitado la amarga disputa que estalló entre su madre y su tía, ¿verdad? Lea y Raquel. De hecho, es la única pelea registrada en la Biblia entre Lea y Raquel, que se empezaron a pelear.
Y si él se hubiese esperado un poco y sido más prudente, pues no habría causado esa confusión, ¿verdad? En donde se distribuía todo el tema de las mandrágoras. Al final, el Señor, a pesar de que las buenas intenciones de bondad que tenía Rubén con las mandrágoras, con su madre Lea, ¿y qué causó? La pelea, ¿verdad? La discusión, el conflicto. A pesar de todo ello, al final es el Señor el que trae el bien en medio del mal. ¿Quién? El Señor. A pesar de los celos, las iras y las contiendas entre las dos hermanas, es Dios que bendice dándole otro hijo a Lea, Isacar. Ella lo reconoce con el nombre Isacar, que significa Dios me ha recompensado por haber dado a mi sierva como esposa a mi marido. No fueron las mandrágoras de Rubén, ¿se checan? No dijo, Rubén con sus mandrágoras ha hecho posible que pueda dar a luz otra vez. No, esas mandrágoras solo trajeron disensión, peleas y más celos entre las hermanas. Fue Dios quien, a pesar de la carnalidad de Lea, ve que su corazón ya empieza a inclinarse más a él. Empieza ahora a confiar más en él que en los hombres, ¿verdad? Por eso le dio ese nombre a Isacar, ¿verdad? ¿Cómo dice? El nombre, Dios me ha recompensado. ¿Quién la ha recompensado? ¿Quién le ha mostrado su bondad? Dios. No Rubén, no los hombres. Fue Dios quien lo hizo. Y como nuestro Dios y Padre siempre sobreabunda en las bendiciones, porque Él es siempre bueno, ¿verdad que sí? Bueno, Lea queda embarazada otra vez con otro hijo, Zabulón. Zabulón le pusieron, Dios me ha dado una buena recompensa. Ahora mi marido me tratará con respeto porque le he dado 6 hijos. Más o menos eso significa Zabulón. Pero volvemos. ¿Quién dice Lea que la bendijo? ¿Quién le mostró bondad? Dios me ha dado una buena recompensa. Lea comprendió que el dador de todo lo bueno era ¿quién? Dios. ¿Sabe qué? Esto entre los cristianos debe ser algo básico. Saber que de Dios, solo de Dios proviene todo lo bueno. Toda bendición, toda dádiva del cielo, dice el apóstol Santiago, ¿verdad? ¿Viene de quién? Del Dios de las luces. ¿Quién? Nuestro único y verdadero Dios. No hay de otros lados, viene. Pero ¿cuántas veces entre semana? Chéquelo bien, vivimos dependiendo de la bondad de otros. Yo lo he dicho en esta iglesia pequeña que tenemos y de repente hay que ayudar a alguien en forma, lo hacemos. Hacemos la voluntad de Dios. Sabemos que a veces hay que hacerlo, otras veces no. Pero cuando lo hacemos, lo hacemos. Pero decimos, ay no, si empezamos a ayudar a todo el mundo se nos va a acabar. Como decían algunos pastores, me acuerdo. Yo decía, no, pero si esto no lo hacemos nosotros, si esto es parte de la obra de Dios, nosotros somos simples instrumentos. Y es Dios mostrando su bondad. Claro, somos los siervos que tienen que llevar el mandado, ¿verdad? Es todo. Y a veces cuando uno lo entiende de esa manera, uno descansa en el Señor. Y no está diciendo, ay, híjole, ya tengo nomás 30,000 pesos en las arcas y si le doy a este, ay, después vino el otro hermano, ay, ya hoy vino otro hermano que quedó sin trabajo y anda necesitado. Ay, ya ando yo bien estresado, voy al psicólogo. ¿Se imagina? Dependiendo de la bondad de los hombres. Y ya diciendo en el púlpito, hermanos que tienen trabajo, pongan más ofrendas. ¿Cómo creen? Se nos está acabando el dinero para darle a los hermanos necesitados. ¿Se imaginan que diga eso? No, hermano. Sería tremendo. Hablaría de una falta de confianza en mí. Y de que mi pensar es que, no, de los hombres viene la bondad. No. La bondad viene ¿de quién? De Dios. Siempre y solo y exclusivamente de Dios. El cristiano debe de comprender
que el vivir por fe se trata justamente de saber que es Dios el único dador de toda bendición y de toda bondad mostrada en nuestras vidas. El único proveedor de bendiciones es Jehová. Jehová es su nombre. Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Lea comprendió que el Dios de su esposo Jacob era el único proveedor de toda bendición. Lo había comprendido. Lo había aprendido por las malas quizás, pero sí aprendió a confiar en el Señor. Tiempo después, vemos al bueno de Rubén, vamos a ponerlo así, al bueno de Rubén, interceder en favor de José, el 11º hijo de Jacob, ¿verdad? Era de los 2 hijos que tuvo Raquel, el mayor. Jacob, la historia es así: Jacob envía a José a buscar a sus hermanos que estaban allá pastoreando, ¿no? Los rebaños de Jacob. Y andaban ya lejos y se preocupó Jacob. Híjole, José, ven a buscar a tus hermanos mayores, a ver, dime dónde andan. Y la historia nos lleva a Génesis 37 desde el versículo 18. Vayamos ahí, en la traducción viviente lo voy a leer. Génesis 37, versículo 18. Dice así: cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, porque ahí venía José, ¿verdad? Con su túnica multicolor y todo, ¿no? Lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan, ¿para qué? Matarlo. Fíjense. ¿Cuántos quieren hermanos así? No, pues nadie. ¿Se imaginan hermanos así? No, pues ¿para qué? 19. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de las cisternas. Esa es la bondad de nosotros, ¿sabe? Esa es nuestra bondad de los hombres. ¿Cuántas veces odiamos aún a los seres queridos? Porque pues sí, se hicieron algo malo, ¿verdad? Quizás. Los odiamos. El odiar, ¿qué significa? Es la base de ¿qué? De esto, de matémosle. Es la base, el odio. Es el ingrediente principal. Y aquí están los hermanos, está la bondad de los hombres. Podemos decirle a nuestro padre: un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Ahí está: envidia, mentira, engaño. Estos son los hombres. 21. Pero cuando Rubén oyó el plan, aquí viene el bueno de Rubén. Cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. ¡Ay, claro! Él es la bendición misma que el Señor le dio a su madre Lea. ¿Cómo que no? Dice: no lo matemos, dijo Rubén. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. ¿Son buenos los pensamientos de Rubén y el plan de Rubén? Claro que sí. No son malos. Pero vamos a ver en dónde termina esta bondad de los hombres. ¿Cómo salió este plan bondadoso de Rubén? También salió mal, como las mandrágoras. Entendamos, mis amados hermanos cristianos, entendamos. Todo lo que usted base su vida en la bondad de usted, de su esposa, de su familia, de sus hijos, de esto y lo otro, eso no acaba bien. José terminó siendo vendido a un grupo de comerciantes ismaelitas y llevado como esclavo a Egipto. Rubén, al parecer, se había ido a otro lado, quizás a atender los rebaños de su padre. Al final era el primogénito y el buen Rubén, ¿verdad? Entonces él debía de ir a buscar y checar los rebaños. Debía ser responsable, debía ser el más bueno de todos los hermanos. Pero cuando regresó, quizás para ver si ya podía sacar en su plan de bondad a José de la cisterna, se llevó una amarga sorpresa. José ya no estaba. En Génesis 37, 29, seguimos en la traducción viviente, 37, 29, dice así: tiempo después Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba ahí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego regresó a donde estaban sus hermanos y dijo lamentándose: el muchacho desapareció. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a hacer el buen Rubén? Ay, Rubén, el bueno de Rubén. Desesperado,
el bueno de Rubén fue llevado, ¿qué? Con toda su bondad humana hacia las olas de las circunstancias de ese momento. Fíjense. Yo no sé qué pensaba el bueno de Rubén cuando los llevaron las túnicas manchadas de sangre ante su padre. Yo no sé qué pensaba el bueno de Rubén cuando vio el corazón de su padre romperse en 1000 pedazos, llorar. Seguramente a moco tendido estaba el pobre de Jacob para ver lo que quedaba de su hijo devorado por algún animal salvaje. Yo no sé qué sentía diariamente el bueno de Rubén al ver llorando a su padre por años. Porque la palabra dice que a menudo decía Jacob, me iré a la tumba llorando a mi hijo. O sea, él estaba en una depresión durante años, nomás pensando que unos leones se devoraron a su hijo joven y él lo mandó. Imagínense la culpa que tenía Jacob en todo esto. Y Rubén lo veía, el bueno de Rubén estaba ahí viéndolo. Híjole, ahí se le acabó ¿qué? Su bondad, mis hermanos. Hasta ahí llegó su bondad. Cayó y encubrió el engaño de sus hermanos, haciéndose ¿qué? Cómplice. Lo bueno de los hombres, mis hermanos, tiene límites. Entendámoslo. Lo bueno de los hombres es siempre condicional. ¿Qué? Condicional de acuerdo a ¿qué? A las circunstancias. Fíjense cómo Rubén cambió su bondad inmediatamente y se hizo cómplice. Porque cambiaron las circunstancias. Dijo, pues ni modo, ya lo vendieron. Ahora pues acomodarse a las circunstancias nuevas. Por eso la palabra de Dios dice, no peligro, no confíen en la bondad de los hombres. Salmos 146, versículo 3. Dios habla hoy, lo voy a leer. Salmos 146, versículo 3 dice, no pongan su confianza en hombres importantes, en simples hombres que no pueden salvar. Pues cuando mueren, regresan al polvo y ese mismo día terminan sus proyectos. Como terminó el proyecto de bondad de Rubén, ¿verdad? Cuando no vio, ahí cuando empezaron a pelearse por las mandrágoras, su mamá dijo, ay no, pues la regué, ni modo. Yo tuve buenas intenciones. El plan no salió, el proyecto no prosperó, ni modo. Y dice en el salmista, en el versículo 5, feliz, dichoso, bendecido, quien recibe ayuda ¿de quién? Del Dios de Jacob, quien pone su esperanza en el Señor su Dios. Bienaventurado ¿quién? Quien confía en ¿quién? En la bondad de Dios. Eso es lo que quiere decir. Luego, el salmista, ahí en el Salmo 146, da la lista de bondades que ha hecho el Señor, para que no se nos olvide. Por eso es bueno recordar, por eso es bueno leer la Biblia, para no olvidarnos de las bondades de Dios. Versículo 6, Él hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Él siempre mantiene su palabra. Hace justicia a los oprimidos y da de comer a los hambrientos. El Señor da libertad a los presos. El Señor devuelve la vista a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los hombres honrados. El Señor protege a los extranjeros y sostiene a los huérfanos y a las viudas. Pero hace que los malvados pierdan el camino. Oh Sión, el Señor reinará por siempre. Tu Dios reinará por todos los siglos. Aleluya. Amén. Es bueno recordar la bondad de Dios, ¿verdad? Esto es todo lo que hace el Señor para los que le aman, para los que confían en Él, para los que andamos esta vida confiando en Dios. Para los, como decía en Romanos, permaneciendo, ¿verdad? En su bondad. Debemos de permanecer en su bondad. Y eso es muy fácil, preguntarse rápidamente, decir, híjole, ¿Dios es bueno para conmigo? Ahí usted va a saber inmediatamente qué piensa de Dios. No, Dios no es bueno, porque si fuese bueno, pues yo no estaría así, yo no estaría asado, yo no me hubiese pasado eso, mi hijo no sé cuánto, mi esposo no sé tanto, mis padres no sé el otro. Y ahí uno anda metido en las amarguras, sin confiar en la bondad de Dios. Proverbios 26, en la Reina Valera,
nos recalca una vez más Proverbios 26. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. A ver, pregunte cuál a todos valga por aquí, por allá. Pregúntele a sus compañeros de trabajo, pregúntele a su familia. ¿Eres bueno? ¿Qué le van a responder? Pues yo creo que, pues sí, no soy perfecto, pero sí soy más o menos bueno. Estoy dentro del grupo de los buenos, de la Liga de la Justicia. Soy amigo de Iron Man y de Spider-Man. Pues así, todos, yo digo la gran mayoría, por no decir todos, así van a responder. Pero el proverbio dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Esa es una pregunta retórica, ¿sí lo entienden, no? Significa, pero no se halla, no se encuentra nadie en quien se pueda confiar en su bondad. Eso significa. No hay ni uno que uno pueda confiar en que Él en verdad va a permanecer bueno y no va a cambiar de acuerdo a las circunstancias. ¿Sí lo entiende? En el caso de José, la bondad de Rubén claramente no alcanzó, ¿verdad que no? Porque José fue vendido como esclavo y la sufrió, bien que la sufrió ahí en Egipto, ¿no? Pero la bondad de Dios, así como las mandrágoras, una vez más sobrepasó toda expectativa. Y eso es lo bueno de leer la Biblia. Porque encontramos estas historias que dicen, híjole, que podemos ser parte de. Nuestra vida puede ser parte de estas historias. José sufrió mucho, claro que sí. Pero en verdad fue entrenado por Dios durante poco más de una década, unos 13 años más o menos, y llegó a ser el primer ministro del imperio más poderoso de su época. A ver, si alguien le dice, te voy a entrenar 13 años y después de eso vas a ser el mero petatero, ¿qué le dice usted? No, pues sí, ¿verdad que sí? Pero nadie quiere sufrir, ¿verdad? Pero ahí estaba José, Dios cambió la maldad de los hombres en su bondad. Y hizo a José el salvador de esa sequía y del hambre generalizado que toda su familia, la familia de su padre Jacob, estaban inmersos. Dios siempre cambia mi lamento ¿en qué? En baile. Salmos 30:11. Todas las cosas ayudan para bien para los que aman a Dios y por ello confían en su bondad. Todo va a ayudar a bien. Romanos 8:28. O sea, fíjense que esto que cité en el Nuevo Testamento es lo que dice esta historia de José. La bondad de los hombres de Rubén no alcanzó, pero la bondad de Dios lo alcanzó y transformó. Toda esa maldad recibida lo transformó para bien. Cambió el lamento de José en baile. Yo no sé cómo bailaba José, ¿verdad? Por ser un buen bailarín, pero sí lo cambió en un buen baile, ¿sí o no? Se dice que el buen Rubén, que cuando, también en la otra historia, que cuando durmió con la concubina de su padre, Bila, la tradición rabítica, bueno, yo así no lo creo, pero es la tradición rabítica. Ellos quieren encontrar la excusa. ¿Por qué? Porque quieren mantener la primogenitura de Rubén. Pero bueno, dicen que cuando dicen que durmió con Bila, la concubina de su padre, ellos la explican de que significa, en términos de hebreos antiguos, que cambió la ropa de la cama de cama para dormir de su padre en la tienda de Bila, la criada de Raquel, a la tienda de su madre Lea. Eso dicen ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Raquel vivía, ¿dónde siempre estaba Jacob? Con Raquel, ¿verdad? Pero Raquel murió. Entonces, dicen los eruditos hebreos, judíos, que inmediatamente él pasó toda su tienda de campaña con la concubina de Raquel, con Bila. Y dicen que por eso Rubén agarró, que no era dormir, pero sino que agarró las cosas de su padre y las puso en la cama de su madre. Quiso hacer una obra de bondad acerca de sus padres, pero ni aún así trajo bendición. ¿Sí me entiende?
aún aunque fuese cierto esta historia rabínica que los escribas rabinos para mí se inventaron, ¿no? Pero bueno, puede ser cierto, ¿verdad? Ellos estudiaron más que yo. Pero yo lo interpreto pues tal cual, ¿no? Como dice, ¿no? Que durmió con la concubina. Ahora, dormir pues es tremendo, ¿verdad? Acostarse pero también hacer eso sin la autorización de sus padres, también sin la autorización de su padre, ¿verdad? Jacob, es una falta de respeto también, ¿sí o no? Porque no le pidió autorización a su padre. El hijo no puede hacer eso con su padre. O sea, tanto sea una historia verdadera o la otra, es igual. Es una falta de respeto que demuestra Rubén queriendo ser más bondadoso que su padre. ¿Sí entienden, no? Bueno, Génesis 49, versículo 3, en la Reina Valera. Ahí están las bendiciones que Jacob antes de morir dio a todos sus hijos, a los 12. Y cuando le tocó a Rubén, en el versículo 3 dice así: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal ¿en qué? En dignidad, principal en poder. Bueno, ahora vamos a explicar esto, Bueno, comparado con sus otros hermanos, era principal, ¿no? Según su padre, ¿no? Pero miren, ahora viene lo que su padre le dijo a Rubén: impetuoso como las aguas. Ahí está. ¿Se acuerdan con las mandrágoras? Ahí estaba Raquel, no, impetuoso. Ahí fue como que queriéndose hacer, mira, tú tía, acá está, a mi madre yo soy el bueno. A ver si de los buenos de tus hijos hacen esto que yo hago. Ahí está. Impetuoso como las aguas. No serás el principal. Ay, qué feo, ¿no? No, papá, ¿me vas a bendecir o maldecir? Me imagino yo a Rubén, ¿no? No serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. O sea, pues no, yo soy el papá, tú eres mi hijo, tú tienes que obedecer, estar subordinado a mí. ¿Qué pasó con Rubén entonces? Con todos los buenos... con todas las acciones buenas de su propia bondad, pues sí, no le ayudaron de mucho. Al contrario, fueron, como vemos ahora en la bendición a sus hijos de Jacob, ¿le fueron de qué? De maldición. Rubén sí fue el primogénito, el primero de los hijos varones de Jacob. Y él debería tener el derecho ¿de qué? Del sacerdocio, número 1, que significa el principal en dignidad. Eso significa. Cuando le dijo el principal en dignidad, es el derecho de sacerdocio, el primero en el rango, en el sacerdocio. Y cuando le dijo el principal en poder, significa que sacerdocio y ¿qué? Realeza. Que significa primero en poder, principal en poder, como le dijo. Entonces, vamos a resumirlo para que lo entiendan. Rubén, el primogénito, por ser primogénito, tenía el derecho del sacerdocio y de la realeza. Los sacerdotes y los reyes judíos debían de descender ¿de quién? De la tribu ¿de quién? De Rubén. Bueno, pero Rubén renunció a sus privilegios, no por andar como Esaú, no, sino por andar en su propia bondad. Escríbalo eso, Rubén renunció a sus privilegios ¿de qué? De la primogenitura, el sacerdocio y la realeza, por andar ¿en qué? En su propia bondad. Privilegios que pasaron a sus hermanos Leví y Judá, respectivamente. La familia de sacerdotes de Aarón descendía ¿de quién? De Leví. La dinastía davídica de los reyes descendía ¿de quién? Pues de Judá, ¿no? Porque David era de la tribu de Judá. Rubén siguió siendo el primogénito. Jacob le dijo: Rubén, mi primogénito, ¿verdad? Con muchos de los privilegios que la ley judía confería a un primogénito, pero perdió lo más importante, el sacerdocio y la ¿qué? La realeza. Lo perdió. Rubén siguió el mismo camino que sus antecesores primogénitos. ¿Recuerdan? Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué pasó con el primogénito de Abraham? Ismael. Dios lo descartó, ¿verdad?
¿Por qué? Porque querían confiar en sus rollos. ¿Te acuerdan que Abraham y Sara se pusieron de acuerdo para tener una concubina? ¿Cuándo Dios les mandó a hacer eso? ¿Cuándo les mandó a que la concubina de Sara, Agar, sea la solución al problema? Claro que no. Por eso Ismael no pudo ser el primogénito, no tuvo el sacerdocio ni la realeza. Lo mismo le pasó ¿a quién? Al hijo mayor de Isaac, Esaú. Él sí la entregó, ¿verdad? Por un plato de lentejas a Jacob. Personajes bíblicos que vemos que también no demostraron que confiaron, que demostraron que confiaron más en sus propias cualidades que en el poder y en la bondad de Dios. Igualmente, como siempre, nuestro Señor, ¿qué es? Bondadoso. Los hijos de Rubén tuvieron descendencia y estos descendientes finalmente formaron una tribu fuerte. Así es nuestro Dios, que a pesar de nuestra maldad, a pesar de que somos infieles, Él es fiel y Él siempre es bondadoso. Ahora, si bien la tribu de Rubén sería bendecida a formar parte de la nación de Israel, parte de las 12 tribus, las palabras de Jacob se cumplieron. Los descendientes de Rubén no produjeron ninguna persona de renombre, ninguno. Ningún rey, ningún juez, ni profeta, ni sacerdote surgió del linaje de Rubén. La inestabilidad se convirtió en la característica más conocida de la tribu de Rubén. Ser inestables, desorganizados, faltos de fe. Los rubenitas, fíjense, en Números 26, nomás anote para el que anote, para me voy a ir rápido, pues ya, por falta de tiempo. Contaban dice que con 43,730 hombres de 20 años o más. 43,730. Cuando Moisés realizó el censo. O sea, era una de las tribus buenas. No era la más numerosa, pero era una de las buenas. En Primera de Crónicas 5:1, pasaje importante, aquí dice que Rubén terminó, o sea, la descendencia de Rubén, la tribu de Rubén, los rubenitas, terminaron perdiendo su primogenitura a favor de los hijos ¿de quién? De José. O sea, la primogenitura, el primero varón nacido de Lea fue cortado y el primer varón nacido de Raquel, ¿quién era? José, obtuvo esa primogenitura. Eso significa Primera de Crónicas 5:1 está eso. Números 32, 28 al 32, Números 32, 28 al 32 dice que los rubenitas optaron por no entrar a la tierra prometida, estableciéndose en la ribera oriental del Jordán, junto con los galaditas y una de las tribus de Manasés. Tremendo, ¿verdad? Jueces 5:16 dice que los rubenitas ayudaron a combatir a los cananeos, está bien, pero no lucharon contra ¿qué? Con Israel en los tiempos de los jueces. O sea, se quedaron ahí. En vez de salir a la batalla, dijeron, no, pues tengo otras cosas que hacer. Primera de Crónicas 5:9 al 10. Primera de Crónicas capítulo 5, versículos 9 y 10 dice que los rubenitas se convirtieron en pastores seminómadas, que se esparcieron por todos lados, que andaban de aquí para acá y que luchaban con frecuencias con los agarenos. O sea, ni paz traían. Fueron llevados cautivos a Siria por Tiglat-Pileser en el año 740 a.C. Tras el exilio se sabe poco de los rubenitas. Volvieron del exilio, claro, pero se los consideran como lo que llaman una de las 10 tribus perdidas de Israel. Porque se asimilaron a las culturas que habían, ¿verdad? De las naciones paganas. Y terminaron siendo, pues, los samaritanos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los samaritanos? Bueno, parte de los samaritanos. La última referencia bíblica respecto a los rubenitas es los 12,000 rubenitas de los 144,000 sellados de las tribus, ¿verdad? De Israel, en Apocalipsis capítulo 5. Esa es la última mención. Bueno,
Dios mantuvo su promesa y su bondad con esa tribu. ¿Sí se da cuenta? A pesar de que a nivel histórico ellos nunca fueron buenos. Terminamos. Sí podemos encontrar cierta bondad de las personas. Claro, Rubén, pues así lo demuestra, que de él salían cosas buenas. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, primeramente. Dios también nos ha dado una conciencia con la cual podemos sacar flashazos o chispazos del carácter de Dios. Porque la conciencia nos dice, eso está mal, eso está bien, ¿verdad? Eso es la conciencia que todos los hombres tenemos, todos. Pero nada que está basado solamente en la bondad o en las cualidades de los seres humanos va a durar en el tiempo, nada. Va a modificarse según las circunstancias. ¿Por qué? Por nuestra propia tendencia a la maldad, a la rebelión, a la corrupción, al engaño. Entiéndamelo bien. Nadie hay bueno, no hay un solo justo. Nadie, dice la palabra. Entendamos eso. Debemos entonces buscar la bondad de Dios en nuestras vidas a través de ¿qué? De la fe. De confiar en lo bueno que es nuestro Abba Padre y esperar en sus buenas intenciones para con los hombres. Debemos aprender a hacerlo. Termino con uno de los pasajes principales, Romanos 11:22. Ahora lo voy a leer en la Dios habla hoy. Dios habla hoy. Romanos 11:22 dice, mira pues, qué bueno es Dios, aunque también qué estricto. Ha sido estricto con los que cayeron y ha sido bueno contigo. O sea, los que cayeron, los que andaban en su propia bondad, esos que hacen, cayeron, como el joven rico, ¿se acuerdan? En Marcos 10, cayeron, tropezaron con la ley. La ley fue un tropezadero para ellos. ¿Por qué? Porque por más que trate de cumplir toda la ley, nunca lo vamos a lograr. Seres humanos nosotros malos, rebeldes en esencia. Por eso Él es estricto, Él no es un juez corrupto y dice, no, por aquí no es. Abrir, ay no, pues pobrecitos, ¿no? Vamos a abrirles, no. ¿Eso es ser bueno? No. Necesita ser estricto el Señor ahí. Pero ha sido bueno contigo. ¿Qué significa que ha sido bueno con nosotros, que somos malos? Significa que a pesar de nuestra maldad, por gracia de Dios, por su bondad, Él permitió que por medio de la fe, confiando en Él, confiando en la bondad de Dios, podamos nosotros, ¿qué? Obtener la salvación, la bendición, la bondad más grande de Dios, número 1, y toda otra bondad que el Señor quiera darnos. Pero tienes que vivir, aquí viene la advertencia, pero tienes que vivir siempre, subraye siempre, de acuerdo con su bondad. Esa es la manera. No de acuerdo a tratar de cumplir la ley, como el joven rico, sino de acuerdo a ¿qué? A su gracia, su bondad. Viviendo por fe. Pues de lo contrario, también tú serás como el joven rico, como los fariseos y escribas, cortado. ¿Cuánto entendimos que tenemos que confiar solo y solamente y exclusivamente en la bondad de Dios? Amén. Póngase de pie. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque tú nos has enseñado acerca de tu bondad. Tú no compartes tu bondad, Señor, con otros, mas sin embargo nos das de tu bondad para que nosotros podamos reflejarla por medio de la fe. Señor, te damos gracias por poder participar de esa bondad tuya, mi Dios. De saber que nosotros no somos buenos, pero al confiar, al creer en tu bondad, podemos reflejarlo y podemos reflejar esa luz, esa esperanza de vida eterna, esa esperanza de libertad en medio de la tribulación, esa esperanza de fortaleza y salud en medio de la debilidad y la enfermedad.
Confiar en tu bondad, Señor. Esa es la vida de todo hijo tuyo, Padre. Ayúdanos a desechar ya todo pensamiento de bondad a los hombres, de pensar que somos buenos y con eso alcanza. No, hoy hemos aprendido que no alcanza, que no es suficiente, que la bondad de los hombres tiene límites, mas sin embargo tu voluntad es una bondad ilimitada hacia nosotros. Cuán bueno es esperar en ti, mi Dios. Qué precioso es tu bondad. Nos gozamos en esa bondad, en el nombre de nuestro Señor Jesús.